Comenzar precisamente ahora. Muchas gracias. Bien, saludos a todos. Mi nombre es Luis Jiménez, soy sacerdote jesuita. Me han pedido que comparta con ustedes aquí desde el Departamento de Teología, que comparta con ustedes esta temática interdisciplinaria y transdisciplinaria que trabajo en teología. El tema es sobre la pregunta, lo pongo como una interrogación, si somos materia o espíritu, la unidad del ser humano en el diálogo fe y neurociencias. Este tema lo llevo trabajando hace un tiempo, sobre todo ahí en la Javeriana, con un grupo también de profesores. Somos 2 profesores de teología y de la facultad, y hay varios profesores también de neurociencias que tenemos y estudiantes de posgrado en un grupo. Así que les vengo a compartir un poco este trabajo que estamos haciendo y las implicaciones que tiene incluso para nuestra fe. En términos de las ciencias, quisiera hacer este comentario. Las ciencias naturales tienen un impacto ¿Puedo sacar innegable. desde donde te lo mandé? ¿Permiso? Sí, señor. Del que tú me mandas. Sí. Es que si pudieran por ahora apagar el micrófono, porque los estoy escuchando también, hay un eco, en lo que al final entonces encendemos todo el micrófono. Gracias. Las ciencias naturales es innegable el nivel de impacto que tienen en nuestra cultura y nuestra interpretación del mundo y de nosotros mismos. Son temas que vemos en la televisión, son temas que vemos en programas. ¿Quién puede negar que la visión que se tiene hoy día del cosmos, que en esa imagen que está a la izquierda, lo que sabemos hoy día de que el ser humano es producto de un proceso de evolución, y lo que presento a mano derecha, los hechos que están demostrando las neurociencias, el impacto enorme que tienen con nosotros? Estas ciencias inducen unas preguntas existenciales, inducen una visión del mundo y una visión del ser humano que la teología tiene que atender y tiene que responder también. Y otra pregunta que hago ¿es posible un encuentro entre las ciencias, lo que dice las ciencias y la teología? La respuesta para mí es afirmativa, es sí, y es una de las cosas que estamos trabajando y una de las cosas que le quiero compartir hoy a ustedes aquí. Pongo esta cita del Papa Francisco en Laudato Si, donde dice lo siguiente: las ciencias y la religión aportan diferentes aproximaciones a la realidad. Ven la misma realidad desde distintos ángulos y pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. El diálogo entre las ciencias y la teología es vital para los desafíos que tenemos hoy día a nivel mundial. Tomen en cuenta los desafíos que tenemos en los ecosistemas, el medio ambiente y los desafíos que tenemos en este momento, por ejemplo, con la pandemia. Pues yo voy a tomar en cuenta los desafíos antropológicos en esto que les voy a presentar a ustedes, sobre todo en el diálogo con las neurociencias, que es un tipo de diálogo que se tiene entre los hechos que muestran las neurociencias y lo que plantea también la teología. Antes que nada, quisiera definir o describir lo que son las neurociencias, y están en plural porque son múltiples ciencias, es la ciencia que está más en boga en este momento. Son disciplinas científicas y médicas que se dedican al estudio del sistema nervioso de los seres humanos y de los animales, donde toman en cuenta el órgano principal del sistema nervioso es el cerebro. Esas ciencias estudian las bases bioquímicas de los procesos mentales. Son muchos los procesos mentales que tenemos: el hecho de despertarnos por la mañana, el ser consciente, nuestra inteligencia, el descubrir que estamos en presencia rodeado de otros, el manejo del dolor, las angustias, las ansiedades. Todo eso son procesos mentales que tenemos todos los seres humanos y lo estudian esta ciencia. Describen también la estructura y el desarrollo del sistema nervioso y buscan responder a las enfermedades neurológicas que tantas de ellas oímos hoy hablar: el Alzheimer, el Parkinson, los accidentes cardiovasculares en el cerebro, ¿verdad?, los infartos, los ictus cerebrales. Todo eso lo estudian las neurociencias y están haciendo un enorme aporte para resolver muchos de los problemas que traen muchas de estas condiciones o enfermedades neurológicas. El progreso que han tenido estas neurociencias desde los años 90 para acá ha sido increíble, ha sido inaudito. Es debido a los nuevos artefactos que se utilizan hoy para ver
sin tener que abrir la masa encefálica, lo que está ocurriendo en nuestra cabeza. Por ejemplo, el Magnetic Resonance Impedance en inglés, el MRI o el MRI, esas imágenes que producen de nuestro cerebro nos permiten estudiar, nos permiten saber qué está ocurriendo, incluso a tiempo real. Otra de las máquinas que nos permiten hacer eso es el CT scan. Son esas máquinas también que nos indican, tomen esa imagen a mano derecha, los tumores que ocurren y dónde están en el cerebro y si hay un tumor. Eso, estas máquinas hoy nos permiten ver eso, cosa que hace 30 años atrás hubiese sido algo de ciencia ficción. Para mostrarles a ustedes lo que muchos de estos sistemas cuando se unen están mostrando, hechos que nos están diciendo cosas que en filosofía y en teología tenemos que tener en cuenta. Miren esas imágenes que están ahí. Esas imágenes son estudios que se han hecho, resultado de estudios de medir la actividad eléctrica del cerebro, localizar dónde está esa imagen del cerebro, mostrando que hay unas conexiones, que está ocurriendo una actividad fuerte en un proceso de aprendizaje. A una persona se le ponen una serie de actividades de aprendizaje y se le mide inmediatamente con esas máquinas que vieron y con otros sistemas que miden corrientes eléctricas en la cabeza, y se ve que hay algunas partes del cerebro que, si es aprendizaje de matemática, si es aprendizaje psicomotor, distintos tipos de aprendizaje, algo se enciende, ocurren unas corrientes eléctricas muy particulares. Por lo tanto, se nota en ese sistema nervioso que muchas cosas están conectadas. Otro caso que les quiero compartir a ustedes para que vean cuánta repercusión tiene lo que nos está diciendo las neurociencias hoy día, es el caso famoso de Phineas Gage, que ocurrió en el siglo XIX en Estados Unidos, en el 1848, que ha dado mucho para pensar aún hasta el día de hoy. Phineas Gage era un capataz en el sistema de construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Tiene un accidente donde una explosión ocurrió antes de tiempo, estando cerca esta persona, Phineas Gage, y una barra metálica de las que se usan para cavar la piedra y establecer líneas de tren, le atraviesa, sale disparada en la explosión y le atraviesa el cráneo. La barra de metal le atraviesa el lóbulo frontal, justo tras la frente, y los ojos. Y en ese lóbulo frontal hay 3 regiones y cada una de esas regiones está implicada con aspectos de la personalidad y de la emoción. Lo más impresionante es que Phineas Gage sobrevivió ese accidente. Pero déjenme mostrarle aquí esta imagen. Arriba a mano izquierda ven a Phineas Gage después de haber sobrevivido el accidente con la barra metálica en la mano, una cosa impresionante. A mano derecha arriba superior ven una imagen donde se reproduce por dónde atravesó la barra metálica, y la parte inferior está una imagen creada por Antonio Damasio, un gran neurocientífico a nivel mundial, de renombre a nivel mundial, mostrando dónde fue el accidente, cómo se produjo, si hubiésemos hecho hoy un MRI o si hubiésemos tomado alguna de las imágenes que tenemos hoy día. Atravesó aquí y le dañó detrás del ojo, laceró severamente ese lóbulo frontal. El lóbulo frontal es lo que tenemos aquí, esa área donde salen los procesos cognitivos, las emociones, donde se da la planificación. Nosotros cuando planificamos, esa es el área que más utilizamos y donde se toman decisiones éticas. Ahí hay una gran repercusión. Una descripción que se tiene de la esposa, que la esposa de Phineas Gage hace de su esposo, es la siguiente, y esto sí es impresionante también. Hablando de su esposo, Phineas Gage pasó de ser un capataz cordial y cumplidor a un personaje impulsivo, sin planes de futuro y altamente inadecuado en el contexto social. De ser cauto, pasó a ser un derrochador, gastando su dinero en el juego. Después de ese accidente, habiendo sobrevivido Phineas Gage, parecía que su personalidad se le habían cambiado por completo. Y su esposa prácticamente lo que está diciendo es: me han cambiado al marido. Eso nos puso a pensar desde el siglo XIX que hay una gran conexión entre la personalidad, la manera que pensamos, la manera en que actuamos y todo ese sistema nervioso cuyo órgano central es el cerebro. Eso lleva a 3 paradigmas antropológicos, 3 maneras de ver o 3 visiones del ser humano que quisiera discutir con ustedes aquí. Una de ellas es la del dualismo,
que plantea que el cuerpo y el alma son dos realidades totalmente distintas. Probablemente muchos de ustedes esta es la que han escuchado y muchos piensan que es la visión cristiana. Les voy a decir desde ahora que no lo es, no lo es. Un gran filósofo, Platón, tiene una primera imagen donde plantea en sus escritos que el cuerpo es como una prisión e impedimento del alma y el alma soy yo. Y tiene una interpretación negativa que el alma es como el barquero que conduce y guía el barco. El alma es lo que mueve todo, pero el cuerpo es como si fuera la prisión, o en otros textos se puede traducir también como la tumba del alma. Esa visión negativa, esa visión de que separa lo que yo soy, que sería el alma y el cuerpo, cuando uno la toma en cuenta, cuando uno la escucha, ¿cómo respondería una serie de preguntas que tienen elementos teológicos? Esas preguntas, y que es lo que estamos trabajando en la investigación. Si preguntamos qué es lo específico del ser humano, esa pregunta que la tenemos a mano izquierda, a la derecha la respuesta, la visión dualista, esa visión de Platón, la visión que mucha gente tiene y cree que es la visión cristiana, diría, lo específico del ser humano, lo que distingue al ser humano del resto de la creación es que tiene un alma espiritual, inmaterial, incorpórea, inmortal. ¿Qué es lo que quiere salvar? ¿Cómo contesta ante esa pregunta? Es lo que mucha gente contesta. Pues el alma espiritual, eso es lo único que Dios quiere salvar. Un alma inmaterial, incorpórea e inmortal que subsiste independientemente del cuerpo después de la muerte. Eso es lo único que Dios quiere salvar. ¿Cuál sería la preocupación religiosa desde la perspectiva de esta visión? Salvar simplemente el alma individual. Esa visión del ser humano, esa visión antropológica, ¿dialoga con los hechos de la neurociencia? No. Los ignora por completo porque separa lo espiritual de lo material. Y plantea que los actos espirituales del ser humano, como lo es pensar, tener conciencia, tomar decisiones, ser libre, son totalmente inmateriales. Sin embargo, las neurociencias nos están diciendo otros datos importantes aquí. No coincide con esa visión. Hay otra visión, una segunda visión que es materialista, que plantea que existe un solo principio, por eso se le llama monista, monos, de un solo principio, y es la materia. Lo único que existe es la materia. Y la materia es el fundamento último de todo cuanto existe. Somos solamente seres materiales, no existe nada espiritual en nosotros. Todo se reduce a la materia, eso se llama el reduccionismo, que obviamente la teología tiene problemas con esa visión. Para presentarles un neurocientífico que no por la ciencia, sino por su visión del mundo era materialista, planteaba en un libro famoso que él escribió, El hombre neuronal, que hay una identidad entre los estados mentales nuestros y los eventos físico-químicos del cerebro. Él decía que toda acción humana puede ser descrita por actividades neurológicas en el cerebro y por todo el sistema nervioso. Nada más eso. En nosotros lo único que hay son disparos eléctricos en todo el sistema nervioso, particularmente en el cerebro. Y él llega a decir, porque reduce toda la materia, como le estoy diciendo, la mente o el espíritu, como se dice en francés, porque es francés, no es otra cosa que iones cargados en la intervención de neurotransmisores en el nivel sináptico. Significa corrientes eléctricas. Lo único que hay son corrientes eléctricas en nosotros. No hay nada más, no hay nada espiritual. Él llega a decir de una manera provocadora en el mismo libro, los elementos que componen al cerebro humano son similares a los elementos que componen el cerebro de las ratas y la materia inorgánica. Por lo tanto, para Chanjot, este neurocientífico francés, entre las ratas y nosotros no hay ninguna diferencia, no hay gran diferencia. Según él, no soy yo el que dice eso, no es la teología, él. Nada es específico ni especial en el ser humano, nosotros actuamos como una computadora. Si ponemos las mismas preguntas que hicimos al dualismo, se las hacemos a los que son neurocientíficos materialistas, casi todos ateos, ¿qué es lo específico del ser humano? ¿Qué lo distingue de la creación? Del resto de la creación, yo diría nada, nada distingue. Ya vimos que Chanjot dice que hay una similitud entre nuestro cerebro, el cerebro de las ratas y de la materia sin vida. ¿Qué quiere salvar Dios? Dice, pues nada, porque no existe nada espiritual ni nada que salvar. ¿Cuál es la preocupación religiosa? Diría Chanjot y algunos que piensan como él, pues ninguna, porque todo se termina con la muerte.
no hay nada que dialogar con la teología son inventos. ¿Dialoga esa visión neurocientífica, esa visión materialista con la neurociencia? Sí, pero les da una interpretación totalmente materialista y lo reduce todo a disparos eléctricos a neuronas en nuestra cabeza. Pero esa no es la única dos visiones. La gente piensa que son las únicas dos visiones. Hay una visión que incluso es más compatible con la teología, que es una visión unitaria, holística e integral. Y si me permiten, la voy a resumir también, pero voy a empezar con dos neurocientíficos famosos que, siendo dos grandes neurocientíficos, tienen esta visión. Uno de ellos es Gerard Edelman, un norteamericano que fue Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1972. En sus varios libros escribe que una persona no puede ser explicada solamente en términos moleculares, fisiológicos o por la teoría de campos. En otras palabras, lo que está diciendo en el fondo es que las explicaciones estrictamente materialistas, como la que yo le acabo de describir a ustedes, no es correcto. Eso no es el ser humano no se puede explicar así de simple. Él plantea que hoy día las nuevas teorías de la física moderna y los nuevos descubrimientos de neurociencia descartan esa visión simplista y materialista y hace una aseveración en varios de sus libros que me parece que es importante, porque no es ni dualista ni reduccionista materialista. Y él dice lo siguiente en la página 171 de ese libro. El espíritu de cada individuo es verdaderamente un espíritu encarnado. Es lo que él ahí resume el planteamiento de él. No es un espíritu fuera del cuerpo, no es un espíritu que existe fuera del cuerpo, tampoco es pura materia sin nada espiritual. Pero otro gran neurocientífico, Antonio Damasio, en varios de sus libros, Gerald Edelman murió hace poco, falleció hace poco, Antonio Damasio sigue vivo y sigue escribiendo mucho, plantea algo muy parecido en varios de sus libros. El alma o el espíritu está encarnado, miren lo que dice él, y no es una cosa, es un estado único y complejo del organismo. Estos dos neurocientíficos tienen una visión sumamente compleja, como compleja, pero unitaria también, de lo que es el ser humano. Es una realidad sumamente compleja, pero en una unidad. No es separación cuerpo-alma, no es tampoco pura materia simple. Entonces, ya desde ese punto de partida, de lo que están diciendo estos neurocientíficos, uno se pregunta como teólogo, bueno, ¿y cuál es la relación entre materia y espíritu? ¿Cómo la debemos ver hoy? Yo voy a plantearle por qué hacemos este esfuerzo de replantearnos la relación entre materia y espíritu. El Papa Francisco, haciéndose eco del Papa Juan Pablo II, que lo había dicho ya en varias ocasiones, en el caso del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium número 41, un documento, primer documento que él escribe, bueno, el segundo documento, él dice lo siguiente: con la santa intención de comunicar a veces la verdad de Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. A veces, cuando hablamos de ser humano, pensamos que la idea de cuerpo y alma como separado es la correcta, la cristiana. Eso se le aplicaría a lo que acaba de decir el Papa. Por eso el Papa dice también que hace falta renovar las formas de expresión y hoy día se hace necesario que una nueva manera de hablar y de transmitir al hombre el mensaje evangélico se diga lo mismo, se diga lo que siempre hemos querido, pero de una nueva manera que no niegue el mensaje de la buena noticia de lo que es el ser humano. Por lo tanto, es tarea de la teología siempre estar replanteándose cómo decir, cómo pensar, cómo comunicar y cómo actuar a la luz de la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con este esfuerzo. Y una de las primeras cosas que vemos, sobre todo en la Sagrada Escritura, con el permiso, voy a tomar un poquito de agua, es que en la Biblia hay una coincidencia feliz con la visión de estos neurocientíficos de la visión unitaria y holística. En las Sagradas Escrituras la visión es la de una unidad en el ser humano, no son cosas separadas, no un cuerpo y alma separados. Así no es que habla la Biblia del ser humano, sino que el ser humano es una sola unidad. Desde un punto de vista es lo que presento a la izquierda superior, el basar, un término hebreo que podemos traducir como cuerpo, pero lo que significa es el aspecto corporal frágil y débil de todo el ser humano. A mano derecha el nefesh, que es el aspecto de toda la persona viviente, un ser vivo.
a mano derecha inferior, el Lev, que es lo que traducimos por corazón, que es la totalidad del ser humano en sus sentimientos, su inteligencia, su voluntad y su conciencia. Y a mano inferior izquierda, el Ruach, que es el Espíritu de Dios en nosotros, o el poder de Dios comunicado al ser humano y lo que nos hace ser humano en última instancia. Lo importante aquí es que vean que el ser humano son un conglomerado de propiedades y características bien complejos, pero en una unidad. Es un solo ser humano, una sola realidad. Desde ahí entonces, cuando nos tropezamos con la catequesis, varios otros lo han dicho, pero quiero presentar esto como ejemplo, la catequesis del Papa Juan Pablo II, van a ver que lo que sugiere es que la unidad del ser humano es la corporeidad. El ser humano no tiene cuerpo, eso es un error hablar de esa manera, porque sonaría que el cuerpo es una cosa. Yo soy mi cuerpo. Dice el Papa en su catequesis del cuerpo, la antropología bíblica distingue en el hombre no tanto el cuerpo y el alma, cuanto cuerpo y vida. ¿Verdad? Lo que habíamos dicho. La vida del hombre y el cuerpo como una realidad viviente. No es que separa cuerpo y alma. Eso es visión griega o la de Platón que hemos dicho. En la concepción, y sigo citando al Papa, en la concepción de los libros bíblicos más antiguos no aparece una contraposición o una separación dualista cuerpo y alma. Eso no es la visión bíblica, no es separar cuerpo y alma o cuerpo y vida. El cuerpo, dice el Papa, es expresión de la personalidad de todo el hombre. El hombre, él es cuerpo. No es que yo tenga un cuerpo, es que yo soy mi realidad corpórea y a través del cuerpo es también varón y mujer. Por lo tanto, el ser humano es cuerpo entre cuerpos, entre otras personas, entre otros cuerpos. Así que el Papa no tiene esa visión de separación siguiendo la Sagrada Escritura, y de hecho aquí hace un comentario sobre la Biblia. Lo que está haciendo es un comentario de la Biblia para luego hablar de la gran dignidad que somos nosotros en tanto que corpóreo. Voy a brincar esta transparencia. Lo que quiero comunicarles ahora a ustedes es esta pregunta, este planteamiento que muchos nos hacemos o que tenemos como una creencia que es equivocada y que la teología tiene que entender. Muchos piensan que la materia y el espíritu, la materia y el alma en el ser humano son dos mundos que no tienen relación, que el cuerpo y alma es totalmente separado. Eso es una equivocación, como vamos a ver. Como estamos viendo ya desde la Sagrada Escritura, el Papa, las neurociencias nos están diciendo que eso es incorrecto. Materia y espíritu, cuando digo espíritu aquí, el espíritu creado, no el espíritu de Dios, son realidades esencialmente distintas como el agua y el aceite. Es otra manera de decirlo, esa misma creencia que muchos tienen, que es una equivocación. Teológicamente y filosóficamente, científicamente eso es una equivocación, decir que la materia y el espíritu son como el agua y el aceite. Vamos a ver cómo algunos teólogos, ahora habiendo hablado de la Sagrada Escritura, del Papa Juan Pablo II, cómo algunos teólogos lo han visto, sobre todo en las últimas décadas, tomando en cuenta ahora los datos de la neurociencia. Este famoso sacerdote jesuita, Teilhard de Chardin, que fue paleontólogo, fue científico, muestra que no tiene que estar en oposición la fe y la ciencia, al contrario, él lo veía como un todo integrado. Él planteaba en sus escritos, ya en la década de los 50, que la materia se transforma en espíritu en el ser humano. La materia tiene una reserva de energía o de potencia espiritual, de energía espiritual. La materia no es lo opuesto al espíritu, al contrario, tiene como una energía ya espiritual dentro de sí. Y la evolución que ha ocurrido a lo largo del cosmos por tantos miles de años, millones de años, estamos hablando de que el último dato es alrededor de casi 13.000 millones de años ha estado ocurriendo la evolución en el cosmos. Dice Taylor que es una transformación, una metamorfosis, esa evolución de la materia en espíritu, donde la materia pasa a ser cada vez más compleja. Es una evolución hacia la complejidad consciente o personal en el ser humano. La visión que tenía este sacerdote, que es científico, creyente, teólogo también, es que todo el proceso histórico de la evolución del cosmos es el paso de la materia simple
en un estado de evolución se va estructurando y organizando, haciéndose cada vez más compleja y más espiritual, hasta que llega el ser humano, que es un espíritu encarnado, y el ser humano es una materia tan compleja que es inteligente, con sentimientos, con voluntad y libertad. Es una materia consciente, es una materia ya espiritualizada, porque obviamente materia y espíritu siguen existiendo, no están separados, no están opuestos. Es persona o es un espíritu creado ya encarnado. Otra visión, lo voy a mencionar ahora, además de Teilhard de Chardin, voy a poner otro ejemplo y ya con él acabo. Karl Rahner, un gran teólogo del siglo XX que todavía nos sigue inspirando, también cuestiona esa visión de que materia y espíritu son dos cosas separadas en el ser humano. Rahner, en varios de sus libros, plantea que Dios no creó dos mundos separados, materia y espíritu, que coexisten sin relación. Eso es un error. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista otra vez de la filosofía, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista científico, no tiene sentido eso. Hay un solo mundo caracterizado por una gran unidad que le llama la unidad primordial, contra el dualismo de Platón, que ya mencionamos. Pero hay continuos grados de diferenciación entre los seres, o sea que va a ir cada vez más grado de complejidad a lo largo de la evolución contra el reduccionismo como el de Changjong. Y él llega a decir que no existen acciones puramente espirituales ni puramente materiales. Lo dijo antes de que yo le enseñara eso, de que tuviéramos los datos actuales de neurociencia que yo les mostré. Mucho antes ya él dijo eso. La conciencia tiene un elemento constitutivo material, además del espiritual, tiene un elemento constitutivo material que no puede pensarse como una base superficial o como un soporte externo de algo que fuera espiritual. No se puede de esa manera. Es que todo acto humano, incluyendo la conciencia, la inteligencia, las decisiones, la vida espiritual, afectiva, todo es material y espiritual sin poder separarse. Están en una gran unidad. ¿Qué es la materia? Voy a dar una definición aquí, no se preocupen si la entienden completa o no. La idea es que vean que materia y espíritu no son dos cosas separadas. La materia es lo más simple, lo más bajo, lo más limitado del espíritu creado. La materia es un modo deficiente de espíritu. En esa materia simple, la materia inorgánica, es impersonal. Pero entonces, ¿qué es el espíritu? En el caso sobre todo del ser humano. El espíritu humano es esa materia que ha ido saliendo de esa limitación, se ha ido liberando del límite de la materia. Y el espíritu humano es la persona que es consciente de sí misma. Eso que llamamos espíritu no es una cosa fuera del cuerpo. No es una cosa encerrada en el cuerpo tampoco. Es la persona completa que ha tomado conciencia de sí y conciencia de otras personas. Dice Rahner, el espíritu se busca y se encuentra en el perfeccionamiento de lo material. Por eso es que es más que simple materia. El espíritu es la materia que se ha ido perfeccionando al punto de ser personal, persona y consciente. Y llega a conclusiones muy parecidas a las que leímos del Papa Juan Pablo II. El cuerpo, dice Rahner, es ya espíritu. Miren, no es algo fuera del espíritu, es el cuerpo como un todo que es ya espíritu, en el que la espiritualidad personal se hace presente. La corporidad no es algo añadido al espíritu, dice Rahner, sino que es el ser concreto del espíritu mismo, es un espíritu encarnado, concreto en el espacio, en el tiempo, en la historia, en el mundo. En otras palabras, nosotros somos cuerpo porque somos espíritu encarnado. Está diciendo algo muy parecido a lo que dijo Edelman y Damasio. Así que según esta visión, somos a la vez espíritu encarnado en el mundo espacio-temporal, y a la misma vez somos materia espiritualizada, consciente y personal. Vuelvo y repito, según esta visión de Rahner, de Teilhard de Chardin, del mismo Juan Pablo II, la visión bíblica que coincide con la visión neurocientífica de Edelman y de Damasio, a la vez, hay que decir dos cosas a la vez y mantenerlas juntas. Nosotros somos espíritu encarnado y espíritu encarnado significa que ya el cuerpo que está localizado en espacio-tiempo ya es una espiritualización de la materia. Pero a la misma vez somos materia espiritualizada, tan espiritualizada y tan compleja que tiene conciencia de sí, que tiene conciencia de los demás y que tiene conciencia, puede tener conciencia de Dios y relacionarse personalmente con Dios
y es una materia personal. Así que otra vez, cuerpo y alma no son dos cosas separadas. Viendo esto, no nos debe sorprender que cuando una persona está aprendiendo, le toman aquellas imágenes que le enseñé en esas máquinas que le enseñé de MRI o CT scan, y cuando una persona está pensando, que ocurran corrientes eléctricas en la cabeza. No debe sorprender porque está todo unido en una sola unidad. El pensamiento otra vez y la materia en la corporeidad. Haciéndole las preguntas, y ya con esto termino, las preguntas que le hicimos al dualismo de Platón, al materialismo de Changjō, se las hacemos ahora a toda esta visión holística. ¿Qué es lo específico del ser humano? ¿Qué lo distingue del resto de la creación? Lo distinguiría el hecho de que el espíritu de cada individuo es un espíritu encarnado, no es un espíritu flotante. El nivel de complejidad y de unidad del ser humano también lo distingue, que es espíritu encarnado, materia espiritualizada, al punto que es libre, consciente y personal. Y la unidad de todo el ser humano también lo distingue, que es integración materia-espíritu. Todo acto en el ser humano es materia y espíritu, es material y espiritual. Aún la oración, por ser espíritu encarnado, fíjense en que hasta nosotros orar, las posturas que tengamos nos van a afectar positiva o no tan positivamente en nuestra vida de oración. Según esta visión, ¿qué Dios quiere salvar? Todo en el ser humano, no solamente un alma separada. Toda la realidad unitaria, holística, integral. La integración total de espíritu y materia, y por eso es que en el credo nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne. No decimos, creo en un alma sola, individual, inmaterial, que subsiste sola. No, es la resurrección de todo el ser humano, incluyendo la resurrección de la carne. La preocupación religiosa, ¿qué debe atender la pastoral? Toda la realidad integral del ser humano tiene esta repercusión. Esta visión implica que toda la realidad del ser humano, orgánica, corpórea, psicológica, espiritual, afectiva, intelectual y relacional, hay que salvar, hay que atender. Miren, en esta época de pandemia, fíjense que nos afecta una enfermedad, una condición llamada COVID-19 a nivel orgánico, pero nos afecta toda nuestra vida. Nos afecta lo orgánico, lo corporal, nos afecta lo psicológico, nos da ansiedad, nos afecta lo espiritual también, lo afectivo, cómo nos sentimos, lo intelectual y también cómo nos relacionamos con los demás. Nos afecta el todo. Eso es bien explicado por esta visión unitaria. Hay que atender también que el ser humano integre todos sus aspectos en un proceso pedagógico. Somos una unidad y hay que ir integrando cada vez más todas esas múltiples dimensiones. Lo sentimental, lo espiritual, lo intelectual, lo orgánico. Fíjense que también explica que los sacramentos son corpóreos y espirituales, no es puramente espiritual. Bautismo, Eucaristía y matrimonio tienen una fuerte dimensión corpórea, porque somos cuerpo y el cuerpo es espíritu encarnado. Hay que atender la vida personal e interpersonal y la vida sociocultural también, porque es parte de ese todo ser humano. ¿Dialoga esta visión con la neurociencia? Sí, la dialoga, la toma en cuenta, pero sin caer ni en un dualismo que piensa que solamente hay que salvar el alma, y tampoco en un reduccionismo materialista, que no hay nada que hacer, que lo único que hay materia y después de la muerte no hay nada. Esos dos grandes errores, dualismo y materialismo, los evitamos en el diálogo con la neurociencia. Hasta aquí mi presentación, así que paso ahora a la sección de preguntas, cualquier pregunta que usted tenga o algo que quiera compartir. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta, pueden levantar la mano. No tengan miedo de hacer ninguna pregunta o algún comentario. Carmen, cuéntanos. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Carmen. Bueno,
yo no sé cómo, o sea, qué tan pertinente es la pregunta para el tema, pero cuando hablaba de la configuración como del cerebro, ¿sí? Las personas mayores es- Carmen, qué pena, no la experiencia, pues escuchamos. como que se va también, está relacionada con esta experiencia también. Carmen, se te fue el audio, entonces Sí, toca que la repitas. sí, repítala, por favor, sin problema, no hay problema. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, listo. En las personas mayores o adultos mayores, la dificultad que hay, Creo que es tu conexión. por ejemplo, Carmen, yo le voy a entonces hacer La voy una, a como soy lo ingeniero voy a también. hacer por el chat. No, Carmen, yo le voy a dar una sugerencia. Por ser Sí, ingeniero, yo le sugiero, quite el video, quédese solo con el audio y yo estoy seguro que la vamos a escuchar mejor. Si ok, quita el video, exacto, ahora hable, yo estoy casi seguro que la vamos a escuchar, porque el ancho de banda se va completo ahora al audio. Sí, díganos listo. ahora. Mi pregunta es, en las personas mayores, la dificultad que hay ante la pérdida de memoria también tiene que ver con este proceso neuro Neurológico. cerebral, o sea, con esta relación. Sí. Sí, aunque no la estoy escuchando ahora, pero escuché su pregunta y la De la respuesta es lectura que sí. usted hacía, pues la reducción de las vacunas. Sí. No escuché parte, pero fue suficiente, yo creo, para responderle. Sí. El caso de personas ancianas o personas que han tenido un accidente cardiovascular, como vimos que fue el accidente de Phineas Gage fue terrible, pero puede ser un accidente más pequeño o una persona mayor, cuando se le afecta el sistema neuronal en el cerebro, definitivamente afecta a toda la personalidad. Lo vemos en varias personas mayores, por ejemplo, el caso del Alzheimer, otros sistemas motores, como por ejemplo afecta el Parkinson, cuando van perdiendo control en su sistema muscular. Todo eso son procesos neuronales, procesos en el cerebro, en el sistema nervioso. Eso muestra también que somos una unidad. Fíjese que gracias a las neurociencias se van desarrollando cada vez mejores medicamentos para atender eso y se atiende a la personalidad. Por ejemplo, casos de Alzheimer, cada vez se descubren mejores medicamentos, entendemos mejor lo que pasa a nivel, a nivel neurocientífico, a nivel neurológico en el ser humano, gracias a la neurociencia, y tenemos medicamentos que ralentizan y esperamos algún día que lleguemos al punto que lo ralenticemos tanto que casi ni se note. Si lo tomamos a una persona no en estado avanzado, sino en el comienzo. Eso muestra también, por eso que digo, las neurociencias muestran la unidad, porque muchas de esas enfermedades parece como si cambiaran la personalidad, no la persona. La persona para nosotros es mucho más que eso, pero sí tiene efectos en la personalidad y afectan las relaciones con los demás. Yo tuve una tía muy querida que fue mi madrina de bautismo y le dio Alzheimer y fue bastante severo, bastante rápido, y la interacción con pacientes con Alzheimer cada vez se va haciendo más difícil. La relación, para que vean cómo una condición neurológica afecta cómo se relacionan dos seres humanos, afecta el todo. Sí. No sé si le contesté, Carmen, su pregunta y su inquietud. No nos dijo nada Carmen, pero padre, tiene dos preguntitas acá en el chat. Ah, sí, vamos a verlas. Gracias. Vale, Carmen. Gracias a usted. Daira Carolina Figueroa Fajardo pregunta, esta antropología, ¿qué visión de Dios la sostiene? ¿Qué es Dios según esta visión? Bien, esa antropología, porque es bíblica, tiene la visión del Dios bíblico. Yo no estoy diciendo que estos neurocientíficos, la visión de la neurociencia es teológica, es científica, pero coincide y llama la atención que estos neurocientíficos usan la expresión de espíritu encarnado. La visión de Dios que sostiene es que Dios crea todo en una unidad también. Dios ha creado el mundo como una unidad
y Dios ha querido que el mundo también progrese, como lo dice el Papa Francisco, hayan en la Laudato Si, Dios ha creado el mundo con unas virtualidades, con unas posibilidades que el mismo mundo se va a ir desarrollando, va a ir creciendo y Dios quiere el mundo así. Entonces el mundo es un mundo incompleto que se va completando y en el caso del ser humano lo invita porque es espíritu encarnado, puede dialogar con Dios. Dios lo invita libremente a colaborar en la creación, el resto de la creación. Por eso es que nos crea co-creadores. Así que la visión que tiene de Dios dialoga por eso muy bien con la ciencia. La visión que tiene es Dios crea un mundo así e invita al ser humano a un diálogo con él y a ser co-creador responsable en el mundo. Porque el mundo es un mundo donde hay por lo menos virtualmente el espíritu o una espiritualidad. La materia no es lo totalmente ajeno al espíritu. Se nos llama como co-creadores de un Dios que nos ama tanto que nos invita a compartir con él y hacernos responsables con él del mundo. Alejandro Simbaqueva pregunta, ¿esta forma de entender al ser humano, qué implicaciones tiene para la pastoral educativa y sacramental en niños y jóvenes? Sí, completa. Tiene una gran implicación porque implicaría que el ser humano, nosotros también vamos creciendo y vamos integrando en un todo. La pedagogía y la educación debería ser integrando todas las dimensiones, no separando como a veces hacemos lo espiritual de lo afectivo de lo corporal. No, en toda la pedagogía, teniendo en cuenta la edad, y ya tomando en cuenta la edad, ya está tomando en cuenta lo que las neurociencias también nos está diciendo, hay que tomar esa pedagogía para que cada persona, cada sujeto, en este caso cada cristiano, vaya integrando todas esas dimensiones en un todo. A veces el problema que tenemos, que se nos vuelve una gran dificultad, es que por un lado van los afectos, nos dicen otra cosa, la inteligencia, la razón nos dice otra, la espiritualidad dice otra, y eso como que nos desgarra. No, hay que ir educando a la persona y sobre todo que los sacramentos no es un acto de magia que viene de fuera, no es un acto que viene desde fuera como si fuera un acto de magia, sino que al contrario, el sacramento es lo que toca toda mi realidad. Fíjense que prácticamente todos los sacramentos tienen una dimensión fuertemente corpórea, por eso. Entonces deberían ser los sacramentos también indicarnos que no es que yo me gradúo el día que yo me bautizo, que no es que el día que tengo la primera comunión yo me gradúo. No, 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 no. Toda mi vida, el rito es un comienzo, toda mi vida me estoy bautizando, integrando todas las dimensiones de mi vida. Toda mi vida yo estoy comulgando, toda mi vida los casados se están casando. Es una visión mucho más integral y mucho más rica. Bueno, tenemos una última pregunta, ya llegaron varias, pero pues por cuestiones de tiempo le voy a hacer una última pregunta que hace María Altaona. Pregunta que qué áreas de investigación surgen en esta relación de la neurociencia y la teología. ¿En qué, perdón, cuál es la pregunta? ¿En qué área de ¿Qué investigación áreas surgen? de investigación surgen en esta relación de las neurociencias y la teología? Dentro de teología, no sé si se les va a aplicar las distintas áreas que tenemos en el programa, pero una de ellas está en lo que le llaman teología fundamental, que es la que da los fundamentos de la teología en diálogo con otros saberes, en este caso entre las ciencias y la teología. Otra área de la teología, particularmente esta, la de la antropología teológica, o la visión teológica sobre el ser humano, que toma en cuenta los datos de la ciencia y que toma en cuenta los datos de otras antropologías sociológicas, toma en cuenta la psicología. Son teologías que son muy dialógicas, entran en diálogo con el pensamiento contemporáneo. Está ahí, y tengo que decir que la teología moral también está en diálogo con estas neurociencias también, porque hay aspectos que yo no tuve tiempo aquí de discutir, que son conductuales también, que son materia y espíritu en conjunto, que tampoco puedo separar. Padre, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Le agradecemos mucho su tiempo. Realmente es muy importante para nosotros que las personas vean que la relación que tiene la teología con otro tipo digamos, de ciencias y obviamente la interdisciplinaridad que tienen los programas, ¿no? Claro. Les quiero hacer una breve